hace su exposición, no lo interrumpimos, salvo que hay alguna cosa muy especial. Y como no somos tanto, podemos hacer como una conversación con levantar la mano, pero igual si alguien quisiera hacer alguna pregunta a través del chat, yo lo voy a estar mirando aquí con ayuda de mi socio Tomás. ¿Te parece, Tomás? Así que te damos la palabra, Jaime, y una vez más agradeciendo que tú nos aportes con abrir esa jornada de conversatorios del año 2021. Ok, listo. Bueno, hola a todos, a todas, y gracias por el cumpleaños feliz. Y lo primero que tengo que plantear es que esto va a ser una conversación bastante distendida, y la vamos a trasuntar en un contexto en el cual voy a dar algún nivel de información respecto al tema que vamos a abordar, y posteriormente creo, siempre he pensado que lo medular en un conversatorio es el debate, el análisis, los planteamientos diversos, etc. Por eso me voy a circunscribir al tiempo que hemos estimado con Irene, con la finalidad de dar un amplio espacio, digamos, para el contenido relevante, que son las opiniones de ustedes, la conversación e interactuar ahí respecto al tema. A ver, ¿por qué nace el tema? En febrero, a comienzo, mediados de febrero de este año, estaba haciendo una relatoría que tenía que ver con el tema del emprendimiento y el desarrollo de negocios. Y cuando llegamos a un tema que era hablar sobre la startup, es decir, estos pequeños emprendimientos o pequeñas empresas, cuya característica principal es la creatividad e innovación de los productos o servicios que posteriormente son puestos en el mercado, a la mayoría, por no decir a todos, de los asistentes, incluso a mí, la primera imagen que se vino a la mente fue que al hablar de startup, es decir, en el fondo creatividad e innovación, de inmediato se vino a la mente el concepto de juventud. Y en esa perspectiva se estableció, en la medida que se suscitó la dinámica de conversación, se estableció que era casi inconcebible que una startup, vuelvo a insistir, lo estoy tomando simplemente como referencia, este modelo de negocio creativo e innovador pudiera situarse en la mente o en la proyección de negocio que podría desarrollar una persona mayor, una persona que está en la adultez mayor. Y además se presentó la perspectiva de que este tema de la innovación y la creatividad, en definitiva, se sustentaban como el soporte del crecimiento familiar, individual, profesional, laboral, y por qué no decirlo, el soporte del desarrollo de vida, del crecimiento de vida de estos jóvenes, hombres o mujeres, emprendedores o emprendedoras, que desarrollaban fuertemente lo que es su capacidad creativa e innovadora. Pasaron algunas semanas y yo quedé con la idea, quedé con esa mirada, con esa imagen, con ese posicionamiento que había respecto a la edad. Y esto lo vinculé a cuando tuve que presentar en la Católica un tema de desarrollo de negocio, ahora producto precisamente a través de la fundación, se presentó el tema de que en un análisis que se hacía respecto a cómo era el emprendimiento de las personas mayores versus el emprendimiento de los jóvenes, una de las principales diferencias, y más que una de las principales diferencias, sino que la principal diferencia que se postulaba era que el joven tenía una capacidad creativa e innovadora brutalmente superior a lo que podía tener un adulto mayor. Entonces, vinculando estos dos, el tema de la conversación en la relatoría, más este concepto, esta información que recogí en el momento que estaba preparando las clases de la Católica, ¿qué es lo que ocurrió? Hice un análisis muy críptico, semanas después, referente a este tema. Y me seguía dando vuelta el tema en mi mente de juventud igual creatividad e innovación. Por lo tanto, la pregunta que me hice fuera la siguiente. Me dije, ¿existirá o no existirá sintonía entre lo que es
creatividad, innovación y adultez mayor? Y en caso que existiera esta sintonía, ¿qué implicancia real tenían estos conceptos en la gestión y desarrollo de nuestra existencia? Es decir, en la edad 60 y más como nos encontramos nosotros. Y desde esta perspectiva me pareció muy relevante y muy interesante situar la mirada de la creatividad e innovación en un constructo de vida, no en esferas establecidas, por ejemplo, esferas culturales, esferas arquitectónicas, esferas de negocio, etcétera, sino que busqué información y exploré información respecto a cómo la creatividad e innovación repercute en el devenir diario, en la cotidianeidad nuestra. Dicho esto, creo que es interesante plantear que este relato que estoy haciendo, esta entrega de información, no busca ni pretende dar respuesta cabal a esta gran complejidad que significa la innovación y la creatividad. Como tampoco aspiro a profundizar de existir relación entre creatividad, innovación y adultez mayor, profundizar en el tema, sino que fundamentalmente lo que busco es situar un nivel de información que ojalá sea relevante para dar cabida, para dar pies a una conversación y un debate. Entre paréntesis, este tema, a través de lo que yo observé fundamentalmente en ese gran mundo de información que se llama Internet, es bastante poco conceptuado, es bastante poco investigado. Y en ese sentido, creo que de verdad es importante, para mí por lo menos, meterme en temas que son inexplorados, porque lo demás está todo escrito, pero meterme en temas que son poco explorados me parece muy interesante y muy llamativo. Y además, creo que es súper importante situarnos en el contexto de estos dos conceptos, si de verdad tienen injerencia, tienen impacto o no en nuestras vidas cotidianas. Para efectos de esta conversación o este relato que estoy desarrollando, lo he situado y lo he definido en tres contextos, breves contextos, pero contextos en definitiva. Por una parte, voy a entregar información sobre lo que es la creatividad en la perspectiva o entendida como una competencia o habilidad humana. En segundo lugar, hablaremos un poco sobre lo que es la innovación como resultante o como producto de esta idea creativa y el proceso creativo que se genera y que va desde que yo genero una idea creativa hasta que la materializo en términos de la generación de algo, y ya voy a precisar qué es lo que es algo en el término externo al sujeto del individuo. Y finalmente, voy a intentar relacionar estos dos conceptos con la adultez mayor. Si ustedes quieren hacer alguna consulta o quieren dar una opinión o algún comentario en el transcurso de lo que yo estoy planteando, a mí no me incomoda en absoluto, al contrario, creo que va a enriquecer lo que se va a señalar. Pues bien, vamos al tema. Lo primero que hice yo cuando inicié esta exploración fue observar y tratar de buscar definiciones respecto a lo que es la creatividad. Y evidentemente existe una multiplicidad de definiciones respecto a lo que es la creatividad. Pero existe una multiplicidad de definiciones porque se apunta con estas definiciones a áreas específicas. Por ejemplo, se habla de lo que es la creatividad en la cultura, lo que es la creatividad en el arte, lo que es la creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me costó encontrar un concepto de creatividad que apuntara en términos holísticos, en términos integrales, en términos amplios, a lo que es la creatividad en el sujeto, en el individuo. No la creatividad orientada a determinadas esferas, sino que lo que es la creatividad en el devenir humano. Y en este sentido, encontré una definición, encontré una información que hablaba que la creatividad era una habilidad, era una competencia inherente al sujeto, hombre o mujer, y que fundamentalmente buscaba esta generación de ideas creativas
buscaba dar respuestas originales ¿a qué? Dar respuestas originales a problemáticas que se nos presentaban en nuestro desarrollo de vida o en nuestra rutina diaria, como también respondía a qué? A satisfacer necesidades que, valga la redundancia, aún insatisfechas dentro de la visión o referente de mundo que nosotros estábamos mirando. Por lo que se señalaba que esta capacidad era absolutamente imprescindible, era una capacidad absolutamente importante y muy potente en lo que significaba la relación del sujeto, hombre o mujer, con sus entornos. O sea, en la medida que yo genero y desarrollo con más potencia la creatividad, tengo mayores posibilidades de entender, comprender, analizar y vincularme con mis entornos. Y además recogí el tema que en la medida que el sujeto se sabe relacionar con su entorno, le es más fácil absorber los cambios que tiene la sociedad y que tiene el entorno en el cual nos manejamos. Por ende, si nosotros vemos que hoy día estamos en un mundo, en una sociedad absolutamente metamorfósica, absolutamente cambiante, que está expuesta a impactos de rupturas sociales enormes, en la medida que nosotros tenemos más capacidad creativa e innovación, será más fácil absorber ese cúmulo de, por dar un nombre, cúmulo de incertezas que hoy día, en esta sociedad, en este mundo, se nos está presentando. Y si estamos hablando de este mundo, podemos tomar un ejemplo de inmediato que creo que graficaría mucho más lo que se está planteando. Si nosotros, antes del periodo prepandémico, nos hubieran dicho que en un futuro inmediato íbamos a tener que visualizar nuestro entorno material interno de nuestros domicilios en una faceta y en una mirada absolutamente diferente. Y me explico. Si a mí me hubieran dicho, por ejemplo, que a partir de un mes específico, un día específico, una etapa específica, iba a tener que convertir el living de mi casa durante un par de horas en un gimnasio, eso yo no lo hubiera entendido. Si me hubieran dicho que yo iba a tener que condimentar la cocina, a propósito de condimento, condimentar la cocina con un aula de clases para mis pequeños niños. Si me hubieran dicho que me iba a relacionar con el mundo, me iba a relacionar con mis entornos, desde un rincón de mi dormitorio, yendo al punto más íntimo de lo que significa el hábitat domiciliario, evidentemente no lo hubiera creído. No lo hubiera aceptado, ni siquiera le hubiera dado sentido. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Hoy día todos estamos viviendo en este contexto. Y eso es un desarrollo creativo, es un desarrollo innovador. Es decir, cuando nosotros empezamos a concebir ese nuevo mundo, ese nuevo hábitat, lo que estamos haciendo es exacerbar, generar, incrementar esta potencialidad creativa. Y cuando esta potencialidad creativa, esta idea creativa, la desarrollamos dentro de un proceso y podemos establecer estos pequeños hábitats nuevos en los cuales tenemos que movernos, es cuando estamos generando una innovación importante en qué, no necesariamente, o sea, sí en términos materiales en nuestro domicilio, pero estamos generando una innovación importante en nuestra forma de ver el mundo. Y ahí es donde nosotros ya tenemos un elemento súper gratificante y muy importante. No sé si gratificante, yo creo que complejo, importante. ¿Cuál es? Es que la creatividad nos ayuda a entender el mundo de mejor manera. Pero estoy hablando de cuestiones materiales, pero también vamos a la inmaterialidad. Cuando a mí me dijeron, hipotéticamente, prepandemia, que a partir de hoy día ya no puedes saludar más de besos a tus amigos o amigas, también no lo hubiera encontrado sentido.
un afecto que es algo absolutamente inmaterial, algo absolutamente etéreo, pero que tiene harto impacto en nuestras vidas, generar una modificación de cómo lo expreso, evidentemente, nació producto ¿de qué? De la mirada del mundo, del cambio del mundo y de la adaptación que yo como sujeto tuve. Esos elementos que acabo de describir, que de verdad son domésticos, son muy básicos, creo que demuestran a cabalidad el nivel de importancia que hoy día tiene ser creativo e innovador frente a la respuesta que el mundo hoy día constantemente nos está exigiendo. Ahora bien, hay autores que plantean que la creatividad, en un sentido amplio, es la generación de propuestas, pero este tipo de propuestas tienen que ser originales. Este tipo de propuestas tienen que estar en vinculación, tienen que darle un sentido de una buena usabilidad. Por ende, la creatividad no nos basta. No nos basta generar la idea creativa frente a un problema o una incerteza que se nos presenta, sino que tenemos que darle una construcción que dé utilidad y que sea absolutamente aplicable. En ese contexto, en ese contenido, nos vamos a poder relacionar mejor con un nuevo mundo. Pero además, dice que las carencias existentes que se observan en el entorno, los problemas y dificultades que están planteados en el entorno, tenemos que tener la capacidad de absorberlas, analizarlas, interpretarlas y posteriormente actuar frente a ellas. Y esto se da sustantivamente ¿en qué contexto? En el contexto que el sujeto, en el sujeto actúan varios factores. Y uno de ellos que dicen que es muy testimonial y es muy importante es la etapa etaria en la cual se encuentra. Y da un fuerte contenido a las personas mayores. Le da un fuerte contenido creativo a las personas mayores. ¿Y por qué lo plantean? Se plantea porque se señala que la creatividad está directamente ligada y muy fuertemente ligada a lo que es el conocimiento de vida, por una parte, lo cual se vincula a lo que es la experiencia que hemos asimilado en nuestro ciclo vital y que en definitiva, unido a estos dos elementos, agregamos la educación, la cultura, la sensibilidad de los entornos, el relacionamiento social que tenemos, arma un conjunto de factores que en definitiva van a dar la resultante de una mirada creativa e innovadora respecto a cómo respondemos a nuestro mundo, a nuestro entorno. Pues bien, dicho esto, y si ustedes pueden observar, y entiendo que a lo mejor lo percibieron, y si no, lo postulo en términos radicales, en ninguna parte se habla que las personas mayores tenemos menos posibilidades de crear. En ninguna parte se plantea que existen notorias y grandes diferencias de acuerdo a la edad etaria. Por ende, seguí con la exploración. ¿Buscando qué? Buscando algo que me dijera que por qué hoy día nosotros percibimos o asimilamos la creatividad e innovación tan solo a un segmento juvenil. Ahora, cuando nosotros empezamos a generar una dinámica creativa, cuando tenemos la idea creativa, hay un proceso que nace, el cual desencadena el concepto de la innovación. ¿Y cómo vamos a entender la innovación? La innovación la vamos a entender como el fruto de la creatividad, el fruto del proceso creativo. Y desde esta perspectiva, como un fruto de un proceso X, la innovación tiene dos miradas, tiene dos visiones. Por una parte, la innovación que es absolutamente disruptiva, y por otra parte, la innovación que aborda en términos absolutamente precisos aspectos de mejoramiento. Y cuando hablamos de estos dos conceptos, disrupción y mejoramiento, estamos hablando que nosotros
Tenemos dos posibilidades cuando nos encontramos con nuestro entorno y queremos solucionar nuestros problemas. Por una parte, hacer una disrupción, o sea, un quiebre absoluto a determinadas acciones específicas que queremos desarrollar o que las hemos desarrollado durante mucho tiempo y queremos cambiarlas. O por otra parte, queremos cambiar un método, una acción, un sistema de nuestras vidas que va a funcionar sobre la base del mejoramiento de lo que tenemos. Y aquí es cuando se nos presenta la encrucijada, si nuestra calidad de vida pasa por la ruptura de rutinas modeladas que hemos tenido durante el transcurso del tiempo, o pasa por el mejoramiento de estas rutinas. O bien, para ser políticamente correcto, pasa por una vinculación de ambos, en las cuales algunos elementos podemos cambiar disruptivamente, algunas acciones podemos cambiar disruptivamente, algunos procesos podemos cambiar disruptivamente, y otros, dentro de nuestra esfera de vida, de nuestro ciclo vital, tan solo podemos hacer mejoramiento de aquello que ya estamos desarrollando y aquello que ya está existiendo. Pero este tema de la innovación tampoco, no es transversal a todos. ¿Y por qué no es transversal a todos? Porque todos tenemos miradas diferentes respecto a cómo asimilar la innovación. Y es así que si nosotros vamos a segmentamos las visiones frente a la innovación que cada uno de nosotros tiene, podemos señalar lo siguiente. Podemos señalar, por ejemplo, que existen las personas eminentemente innovadoras e innovadoras, que son aquellas personas que se vinculan de inmediato a todo aquello que puede ser innovador, que rompen rutinas de vida, que rompen la cotidianeidad y cosas o elementos o métodos o acciones o productos o servicios que van apareciendo y que de verdad son innovadores, las van asimilando de inmediato. ¿Y esto qué provoca? Provoca un cambio profundo en las personas, provoca una variabilidad respecto a cómo empieza a mirar el mundo y en definitiva provoca o genera o desarrolla esa personalidad que esa persona innovadora tiene. Pero por otra parte, existe otro segmento, otro grupo de personas, que podríamos establecerlo como los adoptantes tardíos. ¿Y quiénes son los adoptantes tardíos? Son personas que, si bien es cierto, hacen un maridaje con lo que la significancia que tiene la innovación, no son personas que de inmediato la asumen, sino que toman su resguardo. ¿Por qué? Porque se inhiben en cierto momento, se inhiben en cierto grado a generar una imagen de vinculación innovadora respecto a los entornos en los cuales están envueltos o se desenvuelven. Y ahí es donde, lo que señalé anteriormente, la importancia que tiene el nivel, o sea, los entornos en los cuales interactuamos. Actuamos en entornos innovadores, actuamos en entornos conservadores. Estos entornos nos facilitan el acercamiento a la innovación en términos oportunos, rápidos, o estos entornos nos inhiben en cierta forma a asumir niveles de creatividad y niveles de innovación dentro de nuestra vida, dentro de nuestra calidad de vida. Pero no llegamos tan solo ahí, sino que también hay otro segmento, que son los adoptantes tardíos. Es decir, son personas que, si bien es cierto, aceptan la innovación, pero ya la asumen en forma tardía. Por ejemplo, una de las caracterizaciones que tenemos nosotros, las personas mayores de 60 años en el ecosistema tecnológico, es que nosotros somos adoptantes tardíos. Es decir, que vamos muy detrás de lo que significa el cambio tecnológico, vamos muy detrás de lo que significa la usabilidad tecnológica. Y en este contexto, cuando hablamos de adoptantes tardíos, precisamente estamos dando respuesta o estamos observando que existen personas que, para asumir niveles de innovación dentro de su vida, dentro de su estructura de vida, esperan primero las resultantes
o esperan primero los productos, o esperan primero ver experiencias ajenas con la finalidad de posteriormente poder ingresar a asumir este nuevo cuadro de innovación. Y finalmente, y tal vez acá podemos haber muchos, o tal vez no hay ninguno o ninguna, están los escépticos. Aquellas personas que su personalidad y su mirada del entorno en el cual empezamos a desarrollarnos pasa esencialmente por la rigidez, pasa esencialmente por la involución, pasa por la rigidez, pasa esencialmente por ser contrario a todo lo que es el fenómeno innovador, y pasa fuertemente por ser personas reticentes a los cambios. Y de eso yo creo que muchos nos hemos encontrado en nuestra vida, y a lo mejor muchos de nosotros compartimos con personas que tienen esa mirada. Recogiendo todos estos elementos, creatividad, innovación, todo lo que es la gestión en la vida nuestra de estos dos elementos, o habilidades, o competencias, quiero exponerme a plantear algún nivel de conclusiones. Y posteriormente las vamos a debatir y las vamos a conversar, qué sé yo. Pero recogiendo todo esto, evidentemente hay elementos que yo no mencioné en este relato, para ajustarme a los tiempos, pero quiero manifestar algunas conclusiones. En primer lugar, que la creatividad e innovación no necesariamente está vinculado a lo que es la etapa evolutiva del sujeto, ya que hay otro sinnúmero de factores que impactan en el desarrollo y en la generación creativa e innovadora. Por ejemplo, como ya lo señalé, la cultura, el medio ambiente, con quién nos relacionamos, cómo es nuestra educación, cuál es nuestra personalidad, cuál es nuestra visión de vida, cuáles son los modelos de vida que hemos tenido, etc. ¿Qué otro elemento puedo plantear? Que se señala en algunos estudios que observé que el pensamiento divergente cognoscitivo establece su presencia fuertemente entre los 40 y 70 años de edad. Y el pensamiento divergente es precisamente uno de los insumos de mayor notoriedad cuando nosotros generamos y desarrollamos nuestro proceso, idea creativa, proceso creativo, innovador. Incluso es más, se plantea que este pensamiento divergente, de acuerdo a los factores que ya mencioné, salud, educación, etcétera, etcétera, puede extenderse incluso después de los 82 años de edad. ¿Qué otro elemento puedo colocar como alguna conclusión o con algún nivel de conclusión? Que nosotros estamos influenciados fuertemente por los entornos en los cuales nos movemos. Por ende, si nosotros nos movemos en entornos de personas que son adoptantes tardíos, personas que son escépticos, personas que son innovadores, personas que son adoptantes primarios o inmediatos, nos modificará nuestra conducta respecto a cómo vamos a mirar, cómo nos vamos a colocar, de qué manera vamos a aceptar o no los cambios creativos, innovadores y en definitiva los cambios sociales, comunitarios y los cambios que han ocurrido en el mundo. Otro elemento que lo quiero plantear como opinión es que la capacidad creativa e innovadora nos entrega elementos súper potentes en el ámbito de un recurso de vida, en el ámbito de una hegemonía de vida, en el ámbito de una mejor vida. Y todo esto lo circunscribo ¿en qué? En una mejor calidad de vida. Por lo tanto, ¿cuál sería la pregunta con la cual
voy a cesar, digamos, esta entrega de información. Dado todo lo que hemos conversado, o sea, lo que he planteado y el debate que entiendo se va a generar, ¿por qué la creatividad y la innovación se perciben como rasgos distintivos de la juventud? Si no existen elementos concretos, además que hay una heterogeneidad respecto a cómo en la evolución del ser humano, el desarrollo de vida, va cambiando de acuerdo a los impactos que tienen todos estos factores que he mencionado. ¿Por qué ese posicionamiento? Que la juventud la juventud se reviste de creatividad e innovación per se. Y cuando estamos en la adultez mayor, estas variantes, estos factores, estas potencialidades decaen absolutamente. Y eso me gustaría dejarlo en la mesa para poder seguir conversando. Irene, te agradezco. Jaime, a ti. Vamos a empezar con las preguntas. Yo voy tratando de ir anotando el orden y si me salto algo me corrigen. Tenemos a Jacobo, luego aparece como Luis María aquí, Raimundo, ¿eh? Cambia tu nombre. Es Raimundo. Sí, sé que eres tú. Entonces Jacobo, luego Raimundo. Luz María. Quisiera agradecer la cátedra que nos ha dado nuestro amigo Jaime, brillante. Y, digamos, aparte yo creo que nos ha dado, digamos, un estímulo personal para darle vuelta, digamos, cada uno de nosotros, digamos, al tema. Pero yendo, digamos, a la pregunta que tú hiciste, Jaime, que por qué la creatividad y la innovación o los startups se adjudica, digamos, a la gente joven, yo creo que tiene que ver con el tiempo. Me explico qué significa, digamos, el tiempo. Un joven, digamos, cuando mira su vida, ve el término de ella, digamos, en el muy largo plazo. Entonces, puede, digamos, arriesgarse al fracaso o a la mediocridad. O sea, es más valiente, más osado. Un adulto mayor que ya tiene una trayectoria y tiene mucho conocimiento, probablemente tenga esa creatividad, tenga esa innovación, pero es muy meticuloso con la bajada de esta innovación porque no tiene otra oportunidad. Tiene que hacerla perfecta y con resultados garantizados. Esa es mi visión a tu pregunta. Gracias, Irene. ¿No quiere comentar, Jaime? No, me gustaría así como hacer, Okay. conciliar varias opiniones y después conversar. Tenemos Raimundo, luego Eva, que anotó su manito, y la Patti. Raimundo. Ahí sí, estaba conectando. Jaime, pucha, primero que nada, gracias por tu presentación. Y segundo, con tu presentación has hecho una demostración clara de que la creatividad, la búsqueda de conocimientos, de experiencias, tú la tienes muy activa, lo que demuestra claramente que la creatividad no es para nada algo exclusivo de los jóvenes. Por el contrario, mi experiencia al menos es que a mayor experiencias de vida, experiencias de cosas que uno ha realizado, todo eso, uno mantiene activa su mente y su creatividad. Yo diría, ante problemas, ante dificultades, uno ve con mucha facilidad que gente más joven, que ha tenido pocas experiencias y ha entrado en vidas rutinarias, son mucho más frágiles. Les cuesta mucho más salir adelante que a personas mayores.
Y las personas mayores son capaces de buscar soluciones, de sacar, y además soluciones muy prácticas, muy concretas para las dificultades encontradas. Por lo tanto, a esa primera pregunta o afirmación, ¿los jóvenes son más creativos que los adultos? Yo creo que quizás una creatividad rápida, sí, pero no la creatividad de la adultez, ¿no? Pensemos artistas importantísimos que tienen un desarrollo creativo inmenso y que ha ido progresivamente desarrollándose. Entonces, creo que yo jamás uniría el tema de creatividad con la edad, ¿no? Sí, con el tipo de vida, la calidad de vida y las inquietudes que tenga la persona para ver el entorno. Y en ese sentido creo que la palabra que más me llega es la palabra libertad. Hay personas que por su estilo de vida, por haber pasado una cosa muy monótona, tienen mucha dificultad para plantearse temas. Y hay otros, por el contrario, que son capaces de tomar grandes decisiones personales o para otros, porque tienen una experiencia de vida muy, muy rica. Entonces, la libertad, la capacidad de desasirse de lo que uno estaba afirmado, es muy importante. Entonces, cuando tú ves una generación que viene un poco más abajo que nosotros, que a mí por lo menos, que están tan apegados a cosas que hay que tener este auto, que hay que cambiar lo otro allá, que hay que ir a tal colegio, etcétera, 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 es una falta de libertad terrible. Entonces, esas personas siguen los moldes establecidos por la sociedad. Entonces, por el contrario, personas con más experiencia, creo que tenemos mayor capacidad de búsqueda y, no sé, yo vería por ahí el camino que apunta a ese desarrollo mental personal y experiencia que apuntan a una mayor libertad, y la libertad es indispensable para tener creatividad. Seguimos con los comentarios primero, Jaime, y después... No, Eva. Sí, eso te digo, con la pregunta y luego después tú contestas un Sí, poco. después Ya, entonces Eva, con la palabra. Buenos días, pido disculpas por haber llegado tarde, me entretuve en otra cosa y cuando me acordé yo, ay, lo de Jaime, no lo agendé. Pero primero me alegra mucho ver a Jaime, porque en la reunión que tuvimos la vez pasada no lo vi en ninguna comisión y me asusté. Yo dije, ¿qué pasó con mi mentor de mentorías? Me lo quitaron. Me alegro que estés aquí. Siempre muy acertado en tus comentarios, en las cosas que dices. Aplaudo primero lo que dijo Raimundo. Comparto plenamente todo lo que dijo. La pregunta que entendí era por qué los jóvenes piensan que la creatividad es exclusiva de ellos y no de nosotros los viejitos. Yo creo que es la forma que tenemos nosotros a veces de comunicarnos con los más jóvenes. A veces no hay esa relación, a veces nos ponemos a criticar, por ejemplo, las actitudes de los muchachos. Muchachos se dice en Venezuela, de los cabros, como dicen aquí. Y yo a veces le digo a mis compañeros, a las personas de mi edad, yo digo, pero que tú llegaste a viejo directo, no pasaste por la juventud, porque muchas veces nosotros nos comunicamos con ellos de manera errada, siempre queriendo corregir las cosas que ellos hacen, criticando las cosas que ellos hacen. Y resulta que si nos hacemos una introspección, nosotros fuimos iguales o peores que ellos. Entonces, por eso a veces nos ven como los viejos dinosaurios que no nos escuchan cuando hablamos, porque generalmente asumimos un rol, me lo digo en general, no me refiero a nadie en particular, asumimos un rol como de criticar, de juzgar, y no les damos esa libertad, y por eso a veces nos ven así como poco creativos, nos ven como unos viejos carcamanes a veces. Pero realmente nosotros tenemos la posibilidad de ser tanto o más creativos e innovadores que ellos, por lo que decía Raimundo. Las experiencias de vida que hemos tenido nos facultan para tener un amplio abanico de cosas que podemos hacer, que podemos resolver. Además tenemos la libertad que nos da la edad de no estar pendiente de lo que los demás vayan a decir, o no estar pendiente de las marcas o de los estereotipos, o cómo debemos comportarnos, arreglarnos, vestirnos, etcétera, etcétera. Estamos liberados de muchas cosas.
Yo creo que a esta edad somos más libres que nunca. Y yo particularmente me arriesgo a hacer cualquier cosa, lo que me gusta hacer, porque no temo lo que vaya a pasar, ni lo que vaya a pasar mañana. Y ahí no estoy de acuerdo con Jacob en que tenemos poco tiempo. Precisamente como tenemos poco tiempo, debemos aprovechar al máximo ese tiempo que tenemos y no apoltronarnos o nosotros mismos anularnos, porque a esta edad son muchas las cosas que podemos aportar. Yo estoy muy contenta de estar en esta organización y compartir con gente tan interesante como ustedes, pero el llamado es que todos los días desarrollemos esa creatividad que tenemos, esa pasión por crear cosas nuevas, por ayudar, por innovar, porque tenemos la experiencia y la libertad para hacerlo. Y si los jóvenes nos ven diferente es porque nosotros no nos sabemos comunicar con ellos. Ahí debemos innovar también en la forma de comunicarnos con los más jóvenes para que nos entiendan mejor. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Yo. Patti, te damos la palabra. Muchas gracias, Jaime, y a todos te han dado las gracias, pero en realidad nunca dejas de asombrarme, y eso creo que es bueno también, que siempre tenemos que partir por el asombro. Si perdemos la capacidad de asombrarnos, mi opinión personal es que perdemos de ahí abajo prácticamente todo. Primero yo vi tu charla o sea, la planteaste como un ciclo en realidad, en un ciclo donde pusiste la creatividad primero y después la innovación, cosa que estoy totalmente de acuerdo. Pero para mí me faltó una pata, que es la curiosidad. La curiosidad, el asombro, la creatividad y la innovación, que hay que también hacer la diferencia entre lo que es innovación y lo que es invención. Inventar no es lo mismo que innovar. Innovar es un continuo de algo que ya existe. Inventar es algo que tú creas de la nada, digamos. De la nada, nunca existe de la nada, pero es más o menos, ¿cierto? Tener algo que no haya sido creado antes. La creatividad y la innovación no es solamente como, creo yo, como lo plantea Jackie en el sentido del riesgo, porque no es solamente en una cosa de negocios, es también en el enfrentamiento de problemas. Cuando uno se siente y dice, ¿cómo soluciono esto? Yo que me quedé sola hasta hace poco, que ustedes saben, he tenido que usar mucho la creatividad y pensar, a ver, ¿cómo cambiar, Roberto, esta cuestión? Nunca me fijé, voy a tratar de ser creativa en esto. Y lo que el más meollo de este asunto para mí es no pensar en lo que los demás piensan. Yo creo que nosotros en todos los ámbitos siempre estamos en sistemas comparativos. Los jóvenes lo hacen así, nosotros lo hacemos así. Las mujeres lo hacen así, nosotros lo hacemos así. En forma natural, a mí eso no me nace. A mí me nace hacer. Y con el hacer, sin pensar en demostrar, demuestro. O sea, sin pensar en comparar, demuestro. Y eso es lo que quería aportar con mi granito de arena. Eso es todo. Gracias, Jaime, de nuevo. Muchas gracias, Patti. Viviana nos había pedido a través de las manitos por ahí y luego Sí. anoto Claudia. Sí, bueno, una alegría enorme reencontrarme con mi mentor. Dije, ¿qué está haciendo este hombre ahora con la creatividad si le estaba metido en los microemprendimientos? Y ahí se nota como tu capacidad de innovar y meterte por todos lados, ¿no? O solo te conocía en un área. Yo cuando te escuchaba hablar, inmediatamente relacioné con una temática que a mí me gusta mucho, que son los tiempos de la modernidad. Nosotros nacimos, crecimos, nos desarrollamos en lo que se ha dado a llamar la modernidad sólida, donde las cosas prácticamente eran de una vez y para siempre. Entonces había que pensar el futuro como algo que no tenía tantos cambios, estaba establecido desde los mandatos familiares. Y a los jóvenes, mis hijos, por ejemplo, los hijos de nosotros, los nietos, les ha tocado la posibilidad de vivir en esta modernidad líquida, ¿no? Donde todo cambia, donde se han caído las certidumbres, donde ya la gente no piensa en estar 30 años en una empresa, sino al revés. El currículum más valioso es aquel que demuestra que la persona incursionó en diferentes empresas y diferentes escenas. Y pensaba
cómo hicimos, porque humildemente creo que algo de creatividad tengo, cómo hicimos los que nos criamos en ese contexto sólido para poder hacer las cosas distintas. Y yo creo que ahí aparecen muchos elementos que vos mencionaste, por ejemplo, los rasgos de personalidad, el ser rebelde, el cuestionar, el resistirse, el pensar diferente, el no decir sí a todo, o decir sí una vez que uno lo evaluó, lo pensó, y cuando algo no nos gusta, decir no, no lo hago. También tiene que ver, creo que por ahí más especialmente en el caso de las mujeres, que eran tiempos inclusive relativamente cómodos, ¿no? Porque se suponía que la seguridad económica la aportaba el hombre y la mujer contribuía a la paz del hogar y qué sé yo. Y muchas de nosotras no compramos esa historia. Decimos, yo siempre cuento que yo, con mucho esfuerzo y rompiendo moldes, y lo contaba el otro día en el grupo de gestión del conocimiento, empecé a estudiar en la universidad a los 35 años, a escondidas de mis padres, aunque parezca absolutamente loco. Y bueno, ahí está la posibilidad de salirse de los moldes. Y me venía a la mente una palabra que no me gusta, pero que está muy en boga para nosotros ahora, que es la de reinventarse, ¿no? O sea, como hacerse de nuevo prácticamente. Y de alguna manera yo creo que no es reinventarse, es buscar nuevos caminos. Es decir, uno tiene un bagaje, tiene una experiencia, tiene conocimientos, tiene competencias, que los puso siempre en práctica en la vida laboral. Pero un día llegó la jubilación, ¿no? Entonces uno dijo, bueno, yo no, el día que me jubilé no quedé vacía, quedé al contrario, llena de ganas de hacer cosas, con un bagaje de conocimientos, con ganas de seguir aprendiendo. Y ahí está, Patricia creo que dijo una palabra que es una llave importante, curiosidad, ¿no? El día que se obtura la curiosidad, el día que se obtura las ganas de aprender, creo que ahí uno deja de crear o de innovar. Perdón, hay muchas ideas en mi cabeza tratando de ser clara. Y personalmente, y creo que a muchos nos pasó, por estudiar en colegios religiosos, justamente alguien lo comentó, la creación era el hacer de la nada. O sea, el único creador, el único que podía ser creador, era Dios. Por lo menos en esa conceptualización me formaron a mí. Y un día me di cuenta que cuando yo planeaba una clase, que no quería ser expositiva, que quería usar elementos diferentes, yo uso mucho las palabras disruptivo también, elementos disruptivos, meter en el aula disparadores diferentes, y de ahí salía una clase distinta a otras, también estaba creando, también estaba innovando. Es decir, yo creo que en cierta medida la flexibilidad que implica la liquidez nos permite que los conceptos no sean tan duros, ¿no? Tan cerrados, y que también las personas, las profesiones, las acciones sean menos estructuradas. A mí me pasó muchas veces que me dijeron, ¿cómo vas a hacer semejante cosa en el aula? ¿O cómo vas a llevar tal? No me hice nunca cosas fuera de la moral y las buenas costumbres, ¿no? Pero animarse, romper moldes, hacer cosas diferentes. Y eso está, creo que en la personalidad de muchos de los que estamos acá. Me gustó mucho las tres descripciones, ¿no? Los creadores, los adoptantes tardíos y los escépticos, porque creo que nos sirve como para mirarnos en un espejo y decir, ¿a qué me parezco? ¿Y a qué me gustaría parecerme? Y un tema, y acá voy a valorar mucho a la Fundación, son los entornos. Yo, desde que llegué a Chile, me manejé en un entorno conservador, que en gran medida me limitó presentando ideas, proponiendo, y no logro, porque tengo canas, ¿no? Porque no me corresponde. En cambio, uno siente que en la Fundación, y en un entorno innovador, uno tiene espacios, uno tiene compañeros que escuchan, uno tiene compañeros que también
nos interpelan desde la disrupción, ¿no? Nos tiran ideas nuevas. Y creo que, bueno, hay una riqueza en lo que hoy planteaste que sé que vas a seguir indagando y creo que encontraste una beta maravillosa como para enriquecernos a todos y además para hacernos sentir mucho mejor. Y eso te lo agradezco un montón. Espero se haya entendido, más o menos. Muchas gracias, Viana. Claudia, abre tu micrófono, Claudia. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo especial también a Jaime por el día de su cumpleaños. Después ya le cantaré por muchos años. Pero no acá en el grupo. Y agradecer el desarrollo de tu tema, la claridad con la que pusiste. Y bueno, me atrapó, lo consideré muy interesante. Atendiendo a tu consulta, que fue, ¿por qué la creatividad y la innovación se perciben como rasgos distintivos o diferentes de la juventud? Respondiendo a eso, yo diría que es la falta de oportunidad para los adultos mayores. Creo que hay muchos adultos mayores que son realmente destacados. En esta oportunidad voy a citar a un arquitecto apellido Asler, que tiene más de 85 años, que aún se sube en los andamios, que aún crea sus obras en base a mezclas de distintas cosas. Y dicho sea de paso, hay una crítica de parte de él hacia uno de sus colegas que dice que él las piedras las forma y no las va a buscar al río, como lo hacen otros, que van a buscar al río la piedra y de ahí le hacen, digamos, arquitectura y crean. Entonces, yo creo que acá lo que falta de parte es como la difusión, es como mostrar de qué somos capaces los adultos mayores, porque sabemos que hay muchas personas destacadas en nuestro país en distintos ámbitos de la cultura, y algunas sí se notan y bueno, de alguna manera aparecen, figuran en la televisión o en otros medios de comunicación. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que falta la oportunidad de que los medios se abran a mostrar de qué son capaces los adultos mayores de innovar y de reinventarse, y preguntarse también, que en algo que me pareció interesante cuando tú dijiste que si no hubiésemos sabido que venía esta pandemia y cómo íbamos a transformar los distintos lugares de nuestra casa en un gimnasio, en un colegio, en un aula, etcétera, yo creo que fuimos los adultos mayores quienes dimos las ideas precisamente de cómo transformar esto para nuestros hijos, los nietos de quienes tienen nietos, etcétera. Así que ahí me pareció interesante ese planteamiento, y así como esto podríamos adelantarnos a lo mejor a futuras posibilidades, así como estamos con este tema de la pandemia que aparentemente no pasa, lamentablemente, adelantarnos tal vez y ser innovadores a que si sucediera tal o cual cosa, ¿qué plantearíamos nosotros como adulto mayor? ¿Cuáles serían las soluciones, las posturas para poder resolver esto? Eso sería mi intervención. Muchas gracias, Claudia. Sergio, yo creo que sería ya en honor al tiempo la última participación, y luego cerramos con Jaime. Te escuchamos, Sergio. Gracias, Jaime, por tu charla. Me pareció muy, muy creativa y muy motivante. Te quería preguntar lo siguiente. Tú hablaste de creatividad y de innovación del adulto mayor, y también mencionaste el tema de tecnología. En cuanto a la adopción tardía de la tecnología por parte de muchos adultos mayores, ¿no piensas tú que esa es la gran barrera que hay para que el adulto mayor pueda competir con los más jóvenes, en cuanto a que la tecnología está metida absolutamente en todo, en la enseñanza, en las comunicaciones, en la cultura, en la ciencia, en todas partes? Entonces, lamentablemente hay adultos mayores que se van quedando atrás en la adopción de tecnologías nuevas, y lógicamente eso atenta contra la posibilidad de la creatividad y de la innovación, aun cuando yo creo que la fuente de creatividad y de innovación de un adulto mayor
por la riqueza de conocimientos que tiene, por la experiencia, por todo eso, debiera ser inclusive mayor que la de una persona joven. Pero como se encuentra con esta traba de la tecnología, ahí es donde se define más o menos el partido. Hasta qué punto el adulto mayor puede avanzar en la parte tecnológica al ritmo que avanzan los jóvenes. Eso era lo que te quería comentar. Gracias. Ya. Irene, ¿hablo? ¿Sí? Sí, Jaime. Ya. Honrada. Oye, ya, mira, me parece bien interesante todos los planteamientos desarrollados. A ver, lo primero, postulo al tiro una mirada mía. Creo que la edad aún hoy en Chile es un factor discriminatorio. Y que, ¿por qué lo digo? Hablando de la perspectiva del tema que estamos abordando. Porque me pregunto, ¿por qué la edad define características de creatividad o innovación en el sujeto? ¿Y por qué, por ejemplo, no se considera para definir esas categorizaciones la experiencia, el talento, la personalidad, el relacionamiento social, la cultura, la educación, el desarrollo de vida que ha tenido, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, creo que uno de los elementos súper trascendentales hoy día para generar este nivel de, vuelvo a insistir, discriminatorio respecto a quién es más o menos creativo e innovador, si los jóvenes o los adultos mayores, creo que la edad es el centro. Y creo que no tan solo en este contexto de la creatividad, sino que en muchas otras plataformas de observación. Es más, el lenguaje construye realidades. Y cuando estamos constantemente planteando la imagen de la adultez mayor sobre la base de la depreciación biológica, mental, relacional, etcétera, evidentemente hay una construcción de imagen que definitivamente, y nosotros lo percibimos así, no corresponde a la realidad, por una parte. Por otra parte, comparto con Patti cuando señala que un elemento importante es la curiosidad, pero sí colocaría un punto, que la curiosidad es parte del proceso de observación del entorno. Es decir, cuando yo empiezo a una búsqueda, una interpretación, un análisis del entorno, es porque previamente hubo una generación, un llamado de atención, un interés específico en mi entorno, lo cual me llevó a curiosear o a explorar, y a raíz de esa recoger, digamos, esa información, y la transfiero a mi mente y la empiezo a analizar desde el punto de vista creativo. Por lo tanto, Patti, yo comparto absolutamente contigo que la curiosidad es súper relevante, muy importante, pero es parte del proceso creativo, no es un elemento fuera de la creatividad, desarrollo del proceso e innovación. ¿Qué más podría señalar? Que lo que se señala, lo que dice Sergio, me parece súper interesante, pero lo que podría postular ahí es que precisamente cuando entregué la información que yo tenía en este relato, es que dije que no me iba a centrar en la creatividad por área. Y evidentemente, Sergio, este nivel de creatividad o de innovación propiamente tal, cuando nos llevan al ecosistema tecnológico, naturalmente, y eso ahí sí creo que no hay diversas miradas, un porcentaje importante de personas de nuestra edad son adoptantes tardíos, definitivamente. Pero creo que sí, el tema donde de verdad tenemos que poner el punto es que en nuestra cotidianeidad, en nuestra vida, en nuestro desarrollo de vida, en nuestra rutina diaria, no podemos ser adoptantes tardíos. Porque en la medida que nosotros nos vamos acercando y vamos modificando nuestro actuar, en la medida que el mundo va cambiando, en la medida que la sociedad va sufriendo una metamorfosis importante, creo que tenemos que tener la capacidad, y ahí es donde me interesa a mí ese punto, en que en la medida que yo genere fuertemente la creatividad e innovación, me va a permitir entender mejor el mundo, me va a permitir enrielarme mejor en el mundo, me va a permitir desenvolverme mejor en el mundo. Y esos elementos yo creo que son súper sustantivos e interesantes. Irene, en beneficio del tiempo.
Sí, lo que yo quisiera comentar en primer lugar es tu proceso, Jaime. Me pareció súper interesante mostrar cómo fuiste hilando, ¿no? Algunas ideas y investigando y estás todavía en proceso de aclarar muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es muy bonito y muy generoso de tu parte compartir con nosotros. Y es un ejemplo de cómo nos podemos plantear, ¿no? Podemos plantear frente a algo, alguna duda, algo que no lo entendemos, con una actitud pasiva y eso, así será, sencillamente, ¿no? O podernos investigar, a averiguar, a ver lo que se ha escrito, a tener una mirada crítica, ¿no? Como tú aquí la has planteado, ¿no? Divirtiendo de incluso algunas afirmaciones o cosas que ya se dan por verdades, ¿no? Como que esas aptitudes o habilidades o algo serían innatamente de los jóvenes, inherentemente de los jóvenes, ¿no? Entonces aquí tú pones una postura crítica y logra ampliar la mirada a eso. Y eso me pareció súper interesante, ¿no? Mirar la innovación, la creatividad y la innovación en el devenir del ser humano. Y anoto esa palabra porque creo que es muy poderosa, ¿no? Y creo que eso es muy esperanzador para nosotros también como adultos mayores, creer que tenemos esa capacidad, ¿no es cierto? Porque creo que es lo que nos puede impulsar a no quedar detrás del edadismo, ¿no? Como tú bien planteaste, ya cumplí 60 o 65 o 70, entonces eso es lo que me corresponde. Y me empiezo a retirar, ¿no? A desaparecer. No, si yo creo que se me puede potenciar a esa etapa, en esa etapa de la vida, o que puedo, que es una palabra, eso lo he usado yo en mi, yo usé la palabra reciclaje, Viviana, profesional, para no hablar de reinvención, porque soy la misma haciendo otra cosa. Entonces, saber que tenemos estas condiciones porque tenemos una experiencia acumulada, tenemos capitalizado, ¿no es cierto?, una historia de vida que nos permite tener mayor variedad de respuestas frente a situaciones novedosas o inesperadas, ¿no es cierto? Y eso me hace mucha sintonía con muchas cosas que conversamos el año pasado, justamente en esa instancia de conversatorio. No sé si se acuerdan cuando tuvimos a la neuróloga especialista en envejecimiento, ¿no? La Andrés Lachevsky, también Daniela Tumala, también nuestra amiga Roxana Reyes, hablando de la reserva cognitiva, ¿no? Del adulto mayor. Son miradas muy positivas en esa línea, en términos de la posibilidad de capitalizar estas experiencias de vida, lo que se ha ido acumulando ahí en un tipo de pensamiento más complejo, en una amplitud de mirada, ¿no? Como que el devenir de nuestra vida ya más prolongado nos permite una mirada más amplia, saber que existen más cosas y no solo aquellas 4 o 5 que nos están vendiendo por aquí o por allá. Entonces, esos aspectos me parecieron sumamente interesantes en lo que tú has planteado acá. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Todavía podemos ir regalarnos unos minutitos, yo creo, o que tú puedas debatir un poco lo que te he comentado. No, me parece fantástico y lo único agradecerle a todos los que están participando acá. El trabajo o el relato que yo hice está en una instancia absolutamente incipiente aún, o sea, y espero seguir desarrollándolo con el tiempo.
en la medida que vaya disponiendo de tiempo, a la redundancia, porque creo que es súper interesante meterse en temas que son, incluso diría que no explorados en la medida que deberían haber sido explorados. Y creo que eso, sin considerarme un referente en absoluto, creo que deberíamos todos buscar temas que no han sido explorados y son significativos para nuestra edad. Yo creo que eso sería como muy interesante y creo que te genera un robustecimiento de la mirada que uno empieza a tener a estas alturas de la vida. Te entrega insumos que de verdad te fortalecen frente a cómo es, en qué parada estás, frente a tu futuro, frente a cómo te estás relacionando y hasta dónde puedes llegar. Y yo creo que cuando uno crea, uno innova, es porque está mirando al futuro. Está mirando cosas nuevas. Y qué más gratificante, creo yo, para un ser humano, que ir descubriendo esas cosas nuevas. Eso. También por ahí anoté en algún momento esa idea que van pasando por la cabeza, ¿no? Mientras tú hablas, que muchas veces concebimos al adulto mayor como personas de hábitos sumamente arraigados, personas porfiadas, ¿no? Que siempre... Entonces ahí me entran dudas, ¿eh? ¿Cómo plantear eso? Porque efectivamente tenemos instaurado una serie de hábitos que nos gusta hacer las cosas de esa manera, en esa secuencia, en tales horarios, y eso ha sido una característica bastante destacada, resaltada, reconocida de los adultos mayores, ¿no? Pero a la vez está ese otro aspecto, cómo convive eso. Ustedes saben que al no ser chilena no traigo en mi ADN el tema, por ejemplo, de los terremotos, ¿no? Que ha sido de la experiencia más fuerte que he vivido aquí en Chile. Me tocó uno recién llegando acá, el 85. Y en situaciones como esa, la gran catástrofe, ¿no? Chile es un país de catástrofe. Ahora hay una mundial, pero hay otras que son más bien propias. ¿Quiénes son los que mejor enfrentan a esas cosas? Y ahí sí uno ve que son las personas con más experiencia, para no decir que son las personas mayores, ¿no? O que ya, eso me llamaba la atención, ¿no? Que dice, bueno, las cosas son así. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que pase eso? O sea, no, si las cosas son así y hay que hacer así y buscamos las cosas por acá y si no podemos llegar, se avisa o no sé qué. O sea, vi ahí una mayor tranquilidad, si tú quieres, cercano a lo que podría ser sabiduría, ¿no? Para poder jugar con varias cartas a la vez. Eso desde esa perspectiva se contrapone a esa concepción que yo creo que está bastante instaurada del adulto mayor como aquella persona rígida, de hábitos muy establecidos, sistemáticos, conservadores, que siempre hace las cosas de la misma manera. Hasta que, bueno, viene un terremoto, entonces nos cambiamos y nos adaptamos, no sé. Ahí hay como una paradoja, ¿no? Quizá. Sí, yo creo que tal vez, no sé, es una hipótesis nomás, o sea, y todavía no tengo los conocimientos como para poder referirme al respecto, pero me da la impresión que nos quedamos en una etapa de una zona de confort y eso conlleva a un nivel de rigidez y un nivel de poca variabilidad respecto a cómo empezamos a enfrentar el mundo. Y yo creo que eso es negativo. Yo creo que nos sitúan en ese contexto es negativo. Para mí cuando me dicen, ¿sabes qué? Personas de tu edad ya están más tranquilas, ustedes tienen hecha la vida, ya eso, para mí en el fondo me están diciendo, tú estás en una zona de confort, quédate ahí. Y eso para mí es perjudicial, creo que incluso es descalificatorio.
Esto es lo que tú dices, Jaime. Yo creo que con los conocimientos que nosotros tenemos, con la experiencia, lo que tenemos que hacer es atrevernos a romper los paradigmas. Porque ahí vamos a ser innovadores. Y tenemos la capacidad de hacerlo. Y tú diste hoy día justo en el clavo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que tenemos que hacer eso. Sí, comparto. Comparto. Raimundo, parece. Raimundo, sí. Sí, mira, un comentario corto. En la fundación nosotros siempre hablamos como nuestra gran potencia se llama experiencia. Y decimos experiencia y nos hinchamos. Pero yo me doy cuenta que la experiencia, hay un punto que no lo conozco, que es que algunos de esa experiencia desarrollan creatividad y otros se quedan pegados. ¿Ah? Entonces, es muy difícil qué pasa en unas mentes y qué pasa en otras, que sucede eso al final. ¿Ah? Yo diría, la mente nos da elementos, o sea, la experiencia nos da elementos para el discernimiento, pero en ese discernimiento y toma de decisiones para actuar, hay algunos que no les interesa. O sea, tengo la experiencia, pero no estoy bien, esa zona de confort que dices tú. Entonces, ¿qué hay en nuestra formación desde niños seguramente? Que a algunos se les despierta un espíritu que es en sí inquieto, creativo, que se asombra, como decía la Pati. Yo creo que hay algo que seguramente viene de la formación que damos en nuestras familias, en los colegios, que hay personas que toman un camino conservador, de no estar dispuestos a enfrentarse a una cosa como nueva. Y puede que sigan actuando, pero repitiendo toda la vida el mismo esquema. Lo que han hecho lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. ¿Eh? ¿Qué pasa? No sé, pero hay algo en el espíritu, que hay personas que son más creativas y otros que no lo son. No lo sé. Dejo la pregunta. Bueno, muy buena pregunta para que miremos, ¿no? En qué para estamos. Sí. Si nos acomodamos y como diría Mafalda, ¿no? Tiene frases por el estilo. Si nos acomodamos, tenemos que aceptar lo que los otros deciden por nosotros, ¿no? Si somos inquietos y estamos participando y estamos intelectualmente activos y cuestionadores, podemos contribuir y buscar también caminos y soluciones que nos acomoden, ¿no? Y que no solamente que no sean impuestas. Así que también ahí hay un tema interesante, ¿no? En relación a cómo nos posicionamos. Bueno, si no hay ningún comentario más, te damos una vez más las gracias. Gracias a todos que participaron. Tuvimos hoy día una muy buena asistencia comparativamente con jornadas anteriores. En algún momento había 22 personas conectadas, lo que es un muy buen número para partir este conversatorio. Y insisto en que seguimos nuestro chat o mi WhatsApp personal o el de Tomás abierto a que ustedes sugieran o propongan temas que quisieran exponer o participar, además de lo que ya tenemos en la encuesta. Ya estamos con un tema amarrado para 15 días más, pero lo anunciaremos una vez que ya esté sumamente confirmado. ¿Ya? Así que nuestro próximo conversatorio entonces sería el lunes 19 de abril. ¿Ya? Muchas gracias a todos, que tengan una estupenda semana. Gracias. Gracias, Jaime. Me encantó, Jaime. Gracias. Feliz de Que lo pasen verlo. bien.
Igual, Feliz que de estés verlo, un bien. beso. Gracias. Muchas gracias. Chao, 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 chao. chao. Chao, Adiós. chao. Que lo Chao. pases bien, Jaime.